Hace unos días comenzó a circular una noticia que nos llamó muchísimo la atención, que básicamente dice que a partir del 1 de mayo de 2023 van a haber ciertos cambios en uno de los factores que determina cuánto se paga por préstamos hipotecarios, donde se va a penalizar a aquellas personas que tengan buen crédito para poder subsidiar los préstamos para prestatarios más riesgosos. Es decir, las personas que tienen buen crédito van a estar pagando potencialmente más por su préstamo hipotecario para que las personas que tengan mal crédito vean un descuento sobre sus préstamos. Viendo la noticia y los comentarios por encima, sobre todo en redes sociales, nos llamó muchísimo la atención, así que decidimos indagar un poco más para ver realmente cuáles son estos cambios y cómo van a estar afectando pues a la mayoría de personas. Creo que todos podemos coincidir que el comprar una propiedad se ha vuelto más y más difícil en los últimos 3 años, especialmente desde 2021. Hemos visto no solo cómo los precios de la vivienda han subido drásticamente en algunos mercados, inclusive duplicándose en los últimos 24 meses, sino que también las tasas de interés han ido subiendo, las mismas también duplicándose en el último año. Esto ha añadido más estragos al comprar una propiedad y ha hecho que los niveles de asequibilidad cada vez sean menores para la gran mayoría de personas. Como todos sabemos y como siempre ha sido el caso, el tener un buen crédito o mejor aún un excelente crédito es uno de los factores principales para que podamos acceder a unas condiciones preferenciales a la hora de solicitar un préstamo hipotecario. Si las tasas de interés están en un 6% en el mercado, por ejemplo, es posible que una persona con un crédito de 740 puntos o más pueda acceder a un préstamo hipotecario a una tasa de 5.5%, mientras que quizás el mismo préstamo se lo vayan a dar a otra persona que tenga un crédito entre 700 y 720 puntos a una tasa quizás de un 6.5%, lo cual al cabo de la vida del préstamo representa miles de dólares adicionales en intereses. Y si es una persona con un puntaje crediticio de 620 o que ronda por ese rango, pues las condiciones serían aún menos favorables. También, dependiendo del porcentaje que demos de down payment o pago inicial, las condiciones del préstamo también varían. Sabemos que si obtenemos un préstamo convencional y damos un down payment o un inicial de menos del 20%, estaremos pagando todos los meses lo que se conoce como PMI o Private Mortgage Insurance, lo cual es una póliza que básicamente protege al banco en dado caso que la persona que adquirió el préstamo no puede seguir haciendo sus pagos. Entonces, está claro que nuestro pago de hipoteca se basa en diferentes factores, siendo los principales cuánto dinero demos de inicial sobre la propiedad y también cuáles son las tasas de interés del mercado y nuestro puntaje crediticio para definir cuál sería nuestra tasa. Les comentamos todo esto porque hace unos días comenzó a circular una noticia que nos llamó muchísimo la atención, que básicamente dice que a partir del 1 de mayo de 2023 van a haber ciertos cambios en uno de los factores que determina cuánto se paga por estos préstamos hipotecarios, siendo estos los LLPAs o Loan Level Price Adjustments. Los LLPAs son cargos cobrados por los prestamistas a los prestatarios para poder compensar por riesgos asociados al préstamo. Estos cargos varían basado en diferentes factores, como por ejemplo el puntaje crediticio de la persona, cuánto se está dando de down payment por la propiedad o cuál es la relación préstamo-valor y el tipo de propiedad que se está comprando. Uno podría asumir que dependiendo de qué tan riesgoso sea el perfil de esa compra o qué tan riesgoso sea prestar el dinero para esa transacción en particular, pues estos cargos son más elevados. Por ejemplo, sería muy diferente a nivel de riesgo otorgarle a una persona que tiene un crédito de 620 que quiere comprar una propiedad de inversión y que tan solo va a dar un 5% de inicial a otra persona que tenga un crédito en 740 que esté buscando una propiedad como vivienda principal y que esté dispuesto a dar un 20% de inicial. Entonces, volviendo a la noticia que nos llamó la atención, a partir del 1 de mayo va a haber una reestructuración en estos cargos donde se va a penalizar a aquellas personas que tengan buen crédito para poder subsidiar los préstamos para prestatarios más riesgosos. Es decir, las personas que tienen buen crédito van a estar pagando potencialmente más por su préstamo hipotecario para que las personas que tengan mal crédito vean un descuento sobre sus préstamos. Claramente hay un montón de personas preocupadas por esto, ya que no les parece del todo justo que se penalice a una persona por haber hecho las cosas bien y también, sobre todo, porque el tener un buen puntaje crediticio no es sinónimo de tener
tener más dinero, sino que la persona ha sido responsable al momento de pagar sus deudas. Así como tener mal crédito tampoco es sinónimo de pobreza o de tener muy poco dinero, ya que se sabe que hay miles de personas que tienen muchísimo dinero, pero por tomar malas decisiones financieras o no hacer buen manejo de sus deudas, pues terminan destruyendo su crédito. De acuerdo a Wall Street Journal, según esta nueva regla, los compradores de viviendas con un puntaje crediticio por encima de 680 pagarán alrededor de $40 más al mes basado en un préstamo de $400,000. Si el préstamo es mayor, pues obviamente se pagaría más. Y estos pagos serían utilizados para subsidiar a los prestatarios considerados de más riesgo a través de tarifas más bajas. Washington Times, que fue el primer medio en publicar la noticia, dice que bajo las nuevas reglas, los compradores con un buen crédito que vayan a partir de 680 verán un aumento en los costos de su hipoteca, especialmente aquellos solicitantes que dan un pago inicial del 15 al 20%. Según esta nueva estructura que entra en vigor el 1 de mayo, un comprador de vivienda con un puntaje FICO de 740 y un pago inicial del 15 al 20% enfrentará un cargo del 1%, lo que representa un incremento del 0.75% en comparación a la tarifa previa de apenas 0.25%. Por otro lado, los compradores con puntajes de crédito de 680 o menos verán reducidos estos cargos. Por ejemplo, un comprador con un puntaje FICO de 620 dando una inicial del 5% tendría una tarifa del 1.75, que sería un 1.75% menos que el 3.5% anterior para ese mismo tramo. De acuerdo a New York Post, esto representaría un descuento entre 0.4 y 0.5% en la tasa hipotecaria a largo plazo, lo que podría representar miles de dólares en ahorro. Según profesionales de la industria, esto va a representar pagos hipotecarios mensuales más caros para la mayoría de compradores, una desagradable sorpresa para quienes trabajaron durante años para construir su crédito solo para enfrentar costos más altos de lo que esperaban. Aunque esto va a tener un impacto negativo para la gran mayoría de personas, cabe resaltar, cosa que no vimos en ninguno de los artículos cubriendo esta noticia, que bajo la estructura previa, el puntaje crediticio máximo para poder recibir ese beneficio máximo también de menores cargos posibles era a partir de los 740 puntos. Quiere decir que no importa si tu crédito estaba en 740, que se considera bueno, o en 830, que se considera perfecto. Los costos eran los mismos, los cuales iban de 0 a 0.75% dependiendo de cuánto dinero se diera de inicial para la propiedad. Bajo la nueva estructura hay una división mucho más específica para aquellos con buen crédito y excelente crédito. Podemos ver que para las personas en el rango de puntaje de 740 a 759 puntos, los costos irán desde 0 a 1% dependiendo de cuánto den de inicial, siendo los que dan entre 10 y 25% los más afectados. Si la persona tiene un puntaje crediticio entre 760 y 779, el rango va desde 0% a 0.625%, siendo también los que dan entre 10 y 25% de inicial los más afectados. Los que se ven menos afectados son aquellos que tienen un crédito de 780 puntos o más, ya que el rango va desde 0 a 0.375%. La diferencia con la estructura previa es de un 0.125% si esta persona da entre un 15 y un 20% de inicial, pero si la inicial es entre 20 y 25%, hay una diferencia a favor de la nueva estructura, ya que a partir de ese punto es inclusive más bajo que en la estructura previa. De acuerdo a Experian, el 21% de los consumidores en Estados Unidos tienen un crédito excepcional entre 800 y 850. Si estas personas tienen el dinero suficiente para dar una inicial superior al 25%, podrían beneficiarse de estos cambios, pero volvemos a lo que hablamos al inicio. Un crédito excepcional no es sinónimo de abundancia económica, por lo que muchas personas dentro de este rango y prácticamente todos en el rango de muy buen crédito, que representa el 25% de los consumidores, van a pagar más en nuevos préstamos hipotecarios a partir del 1 de mayo. La nota publicada por Wall Street Journal, el cual es un artículo de opinión, menciona que esa medida es la socialización de riesgo y va en contra de todos los modelos económicos racionales, al tiempo que fomenta la disfunción del mercado inmobiliario y pone a los contribuyentes en riesgo de tasas de incumplimiento más altas. Un pago inicial del 20%
7% es una disciplina financiera que alienta a los compradores a buscar viviendas que puedan pagar y les pone pellejo en el juego de los préstamos. Nadie quiere dejar de pagar una hipoteca cuando podría perder decenas o cientos de miles de dólares en el capital acumulado en sus hogares. Esta no es una sanción para los prestatarios de bajos ingresos, que pueden obtener buenos puntajes crediticios al demostrar una capacidad constante para pagar sus deudas. Los prestatarios de altos ingresos pueden terminar con puntajes de créditos menos estelares si gastan en exceso, no hacen los pagos recurrentes o manejan mal los saldos elevados de las tarjetas de crédito. Y se sabe que esto es algo real. Si bien puede haber cierta correlación entre un buen puntaje crediticio y unos ingresos más altos, esto en definitiva no es siempre el caso. Hay familias que ganan $50,000, $60,000 al año, lo cual no es mucho en Estados Unidos, pero han sido bastante conservadores con sus deudas, las han pagado siempre a tiempo y consecuentemente tienen un excelente crédito. En este caso están siendo penalizados y se van a ver perjudicados a la hora de comprar una propiedad, no solamente por este incremento tan masivo en los precios, también por los incrementos en los intereses y ahora por esta nueva estructura en los cargos cobrados a los prestatarios. Nos encantaría saber qué opinas de todo esto y si estás de acuerdo o no con esta nueva estructura de costos relacionados a préstamos hipotecarios. Y si te gustó este video, no te olvides de dejarnos tu like y considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye.